Felicidades, profesor, por su premio Nobel. Es un honor tenerlo en el Encuentro Amafore 2024. Y permítanme comenzar nuestra conversación recordando una historia de dos amigos. En el año 2012 tenemos a Juan y a John. Y Juan y John no son solamente amigos, sino que son vecinos muy cercanos. Juan vive en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y John vive en Laredo, Texas. Ambos tienen 25 años de edad y tienen intereses y aspiraciones muy similares. Como explica muy claramente en su libro usted, las oportunidades del futuro podrían no ser iguales porque ya que, como menciona correctamente en su libro, están muy cerca, pero al mismo tiempo son muy distintos. Usted ha investigado y ha escrito durante la desigualdad social, sobre la desigualdad social, la prosperidad y la pobreza durante 30 años. Y en su libro, ¿Por qué fracasan los países?, que fue escrito hace 10 años, usted menciona que hay una diferencia entre estas realidades que determina cómo serán las sociedades en el futuro. Y déjenme comenzar preguntando, ¿ha visto algún cambio en los últimos 12 años? ¿Y qué ha pasado con Juan y John en el 2024? ¿Se enfrentan a realidades distintas? ¿Ha habido algún progreso o alguna mejora en sus vidas? Y por favor, platícanos un poco sobre su experiencia, profesor. Sí, me parece que el panorama general sigue siendo el mismo. Creo que el panorama de vivir en el norte y en el sur de la barda del Río Grande sigue siendo el mismo panorama que dibujamos en Por qué fracasan los países en términos de oportunidades, de bienes públicos, de ventajas. Y me parece de qué tan inclusivas son las instituciones. Enfatizamos mucho la inclusividad de las instituciones. Estas son reglas que generan incentivos más amplios y oportunidades dentro de la sociedad, y esto es lo que ha creado toda la prosperidad en Estados Unidos. Me parece que tal vez se hayan dado cuenta de que hubo una elección recientemente en los Estados Unidos y podría haber muchos desacuerdos en términos de los futuros de las sociedades, pero podemos ver que todavía hay mucho dinamismo económico conectado a la innovación y a las instituciones inclusivas. Me parece que esta parte de los Estados Unidos sigue floreciendo. Otras personas luchan en este sentido y es muy interesante pensarlo. La forma en la que vamos a proceder esta tarde, profesor, es que el profesor nos va a hablar sobre sus trabajos más recientes y vamos a tener una conversación y una sesión de preguntas y respuestas, si le parece bien. De acuerdo. Adelante, tiene la palabra. Buenas tardes. Desafortunadamente voy a hablar en inglés. De acuerdo. Voy a intentar recordarles un poco sobre los argumentos de por qué fracasan los países y sobre, tenemos también traducción al español, que me parece muy pertinente para poder pensar en la situación en la que estamos hoy en día en México y en los Estados Unidos. Así que si pudiera explicar mi investigación durante los últimos 30 años, diría en una sola fotografía, mostraría una de la península de Corea de noche, no de Nogales, y yo soy de Nogales, pero me parece que esta imagen es más poderosa. Vemos que la península de Corea, con 1000 años de una cultura compartida, instituciones compartidas, un idioma compartida, a finales de los años 40, principios de los 50, fue dividida en dos países. Una se volvió quizás el
prospecto más emocionante de crecimiento económico en la historia del mundo. Estamos hablando de Corea del Sur. Y el otro país se convirtió en una dictadura comunista con niveles de prosperidad como los de un país del África subsahariano. Y al hablar de Corea no solamente hablo de acero, automóviles, también hablo de Gangnam Style y del K-pop. Quiero decir que hay una explosión de creatividad y de talento en todo sentido. Eso es lo que generan las instituciones inclusivas. Y esta imagen lo muestra todo. Vamos a ver el sur de Corea lleno de luces y el norte de Corea totalmente oscuro. Hay una excepción en este sentido. Hay un pequeño punto que es Pyongyang, probablemente el complejo presidencial de Pyongyang. El presidente tiene una máquina que probablemente necesite muchísima electricidad. Y lo que es incluso mejor de esta imagen es la respuesta. Ustedes ya saben por qué el sur de Corea ha florecido y por qué Norcorea sigue siendo un objeto de hambruna. Es por la forma en la que se organizaron estas sociedades, por la forma tan distinta en la que se estructuraron las instituciones en estas sociedades. En Corea del Sur, a principios de la década de los 60, un sector privado y una economía capitalista se desarrolló. El gobierno ayudó, el presidente Park dio subsidios, alentó, pero lo más importante es la historia de Hyundai, la historia de Samsung, la historia de todas estas marcas. Toda esta innovación, dinamismo económico y creatividad. Eso es lo que ha alentado el crecimiento de Corea del Sur. ¿Y de dónde viene este dinamismo y creatividad? Viene de ellos mismos, de los coreanos, de sus ideas, de sus ambiciones, sus proyectos, su curiosidad, su talento. Esto es lo que alienta el crecimiento económico, lo que fomenta la innovación, lo que fomenta la productividad, los cambios tecnológicos y la mejora. Así que desde una perspectiva científica social, esta es una imagen muy positiva porque podemos ver muchas cosas y hay muchas constantes, no solamente la cultura o la geografía. Es la forma en la que las instituciones fueron organizadas, y por instituciones me refiero a las reglas para la convivencia humana que los propios humanos han creado. Así que aquí tenemos una imagen de Nogales con el muro antes de Trump. No era un muro tan amplio, no se veía tan bien como se va a ver en el futuro. Divide a Nogales en dos. De un lado tenemos a México y del otro lado Estados Unidos. Esto lo usamos de la misma forma para decir, miren, aquí este es un lugar arbitrariamente dividido por una barda. En el lado del norte de la barda tenemos una cultura muy similar. Es un pueblo bastante latino. Si lo conocen, la música es totalmente mexicana, como la comida, todo es mexicano. Sin embargo, las instituciones son muy diferentes, las oportunidades son distintas, el sistema escolar es distinto, la aplicación de la ley es distinto, el sistema de salud. A lo que se tiene acceso es muy distinto. Las diferencias en los estándares de vida son mucho más pequeñas que las diferencias entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esta es una de las partes más prósperas de México, del lado del sur, pero genera un punto. ¿Y qué sucede? A finales del primer capítulo hicimos un estudio de caso sobre Bill Gates, que en ese momento, cuando se escribió el libro, era el hombre más rico del mundo. Bill Gates hizo su dinero a través de la innovación. Él se salió de Harvard, empezó Microsoft con algunos amigos. Él era un innovador. Como mencioné, desde 1950 la economía funcionó de manera similar, pero esto es lo que hizo Bill Gates. Tenía mucho talento y mucha energía, lo puso en la industria de las computadoras. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué se convirtió en un emprendedor o en un innovador? Porque aquí es a donde lo llevaron las instituciones.
En esta fotografía aparece frente a ustedes con desconfianza entre las autoridades. Está diciendo que va a decir toda la verdad, y esto es parte de las estructuras institucionales que lo llevaron en la dirección correcta. Quería tener un monopolio. Todo el mundo quiere tener un monopolio. Los académicos quieren tener un monopolio intelectual. Lo importante es que las instituciones lo llevaron en esa dirección e impulsaron su talento y su energía en una dirección que era positiva a nivel social. Y esta es una lucha constante en Estados Unidos. Esta es una caricatura de hace 100 años. Es un pulpo. ¿Y qué significa este pulpo? Si vemos su cabeza, dice Standard Oil. Es la compañía Standard Oil. No debería de decir algo malo sobre los Rockefeller porque enseñan en la Universidad de Chicago, pero por otro lado es una gran historia. Aquí tenemos al pulpo Rockefeller con sus tentáculos alrededor de la Casa Blanca, involucrado en políticas. ¿Y qué sucedió con la compañía Standard Oil? La misma acta que se encontró que Microsoft fue culpable de haber quebrantado. Esto ocurre con las instituciones inclusivas. Y hemos hablado ya de la innovación y el K-pop y el Gangnam Style. Pero volvamos a este punto importante. Es la patente, volviendo a las bombillas, es la patente que Thomas Edison inventó en 1880 cuando inventó la bombilla. Surge una idea, tiene más de 1000 patentes. La forma en la que se crea una idea hace que sea muy fácil que la gente pueda robársela. Pueden violar los derechos de propiedad intelectual, entonces hay que proteger los derechos de propiedad intelectual para que ustedes personalmente puedan beneficiarse más de lo que su innovación genera. Esto genera incentivos. Es una institución económica que genera incentivos. Los Estados Unidos se volvieron en un punto la economía más innovadora. ¿Y quiénes eran estas personas que estaban innovando de esta manera? Edison era una persona de lo más ordinaria. Su papá construía techos, estudiaba en casa y no tenía dinero, pero era un genio. Vemos a toda la gente que tuvo patentes en los Estados Unidos, y era gente de trasfondos humildes que no tenían una educación formal como tal. Los aristócratas no eran aristócratas, eran granjeros, era gente ordinaria. Y la idea, la creatividad, el talento se desarrollaba por todos lados en la sociedad. No sé dónde está, no sabemos dónde está. El gobierno no lo sabe, pero ¿qué es lo que hay que hacer para tener éxito? Hay que crear algo que pueda tocar el talento latente. Es lo que hace el sistema. Puede generar una patente, pagar la misma tarifa y la propiedad intelectual y los derechos de esto. Por eso me encanta el ejemplo de la patente. Es una institución económica y es inclusivo y es muy importante de su manera, pero trabaja con la sinergia del rol del Estado para ejecutar los derechos de propiedad intelectual. Pero también tiene que ver el papel del individuo en el sector privado al momento de innovar y emprender. Esa sinergia es crítica. Como lo dije, Edison estaba aburrido, no tenía dinero, no tenía los recursos para crear un negocio. Dije que tenía 1000 patentes, y lo que hizo para recopilar dinero, para tener capital, fue hacer una especie de telégrafo. Se lo vendió a Western Union por $10,000, y entonces empezó a apalancar estas innovaciones iniciales.
Pero si lo pensamos, la inclusión económica, los mercados capitales son totalmente críticos porque el talento y las ideas se esparcen por todos lados. Esto quiere decir que la gente que tiene ideas no tiene recursos, no tienen capital, necesitan el capital para iniciar sus negocios, necesitan capital para desarrollar sus innovaciones. Lo que vimos en los Estados Unidos, junto con situaciones de leyes de patentes, se relacionan con instituciones financieras que son críticas para hacer que esto funcione. Y hay estadísticas aquí de Stephen Hafer, que es un amigo mío, es un historiador económico de México en Stanford. Tiene trabajo de el desarrollo comparativo en las instituciones financieras del siglo XIX entre México y Estados Unidos. Y el ejemplo es que en Estados Unidos hay un desarrollo dramático de instituciones financieras. Durante la época de la Primera Guerra Mundial había alrededor de 10.000 bancos en los Estados Unidos y en México en esa época había 42 bancos. La mayoría cada estado tenía su propio monopolio banquero. Y era diferente para los emprendedores en México tener acceso a los fondos y había que pagar tasas de interés muy elevadas y era mucho más difícil hacer lo que Edison hizo. Era difícil hacer eso en México y ese es el sabor de lo que ocurría en América Latina y es la misma historia que se repite. Si quieren saber más, por favor, lean el libro, enfatizando los canales que alcanzamos en los mercados financieros y en las instituciones. Estamos aquí celebrando las compañías patronas y las instituciones financieras y quiero profundizar en por qué es tan crítico esto en la historia, cuál es la parte crítica en las instituciones, en la inclusión, en la economía que llevó a que esto floreciera. Este es el trabajo de Russell Levine, un economista de California en Berkeley, uno de los catedráticos líderes en el crecimiento financiero y el desarrollo financiero. Y hay mucha información aquí, pero básicamente cimenta el por qué las instituciones financieras son tan importantes para movilizar los ahorros de las personas, porque hay gente que puede tener mucho dinero pero no tiene ideas, pueden tener muchas ideas pero no tienen capital para desarrollarlas y ese es el papel crítico, movilizar los ahorros y relocarlos. Incentivar el control corporativo, eso es algo interesante también. Algunos de los argumentos de los Estados Unidos sobre por qué la inequidad ha aumentado tanto en los últimos 40 años es que ha habido muy poco control de los CEOs, otorgándose aumentos exuberantes en sus pagos. Ellos mismos se autorizan y eso es un riesgo. Entonces no tengo que decirles todo esto que ustedes hacen en su día a día, solo quiero contarles por qué esto es tan importante para nuestra historia. Es difícil encontrar estas patentes, pero quiero decir algo sobre estas gráficas que vemos aquí, que es que lo que sugiere la evidencia, esto es básicamente una división de los activos en diferentes aspectos, diferentes bancos, instituciones financieras, en países pobres, países de ingreso medio y de ingreso alto. Lo que vemos en los espacios transfronterizos, vemos que hay una enorme asociación de la deuda de intervención financiera contra la prosperidad, y eso es un dato. El origen de las pensiones en los Estados Unidos, tenemos la guerra de independencia, cuando el gobierno trajo a las pensiones para los veteranos. Estaban las viudas de los hombres que pelearon y lo movieron a la oficina de patentes. Entonces teníamos las patentes, pensiones. ¿Ven? Tenemos ese edificio ahí. Y hay una forma de pensar en esto.
que salimos de la OCDE sobre el movimiento social. Pienso en los colombianos aquí, porque los colombianos aparecen en la parte inferior, pero la OCDE calculó y dijo, si empezamos con el 10% de la distribución del ingreso y llevamos a la parte más pobre, el 10% de la población más pobre de Colombia, y tenemos estimaciones del movimiento social, ¿cuántas generaciones tomaría para convertirse en clase media en Colombia? Y la respuesta es 11. Toma 200 años convertirse en clase media en Colombia. No calcularon cifras aquí para México. Brasil son 9 generaciones. Es bastante malo. Argentina y Chile son 6. Dinamarca, claro que gana, son 2 generaciones. Sigue siendo bastante tiempo. Pero para mí esto se conecta bastante con lo que hablaba, es la movilidad social. Más bien la falta de movilidad social en Latinoamérica históricamente tiene que ver con la inclusión de las instituciones que los Estados Unidos lograron construir. ¿Cómo logramos estas instituciones económicas? ¿De dónde vienen? Hablamos ya de la economía, pero también hablamos de instituciones políticas, hablamos del Estado llevando las leyes y llevando el sistema de patentes. Podríamos decir que es la fuerza del Estado, la capacidad del Estado, pero también tiene que ver bajo el interés de quién opera el Estado. Enfatizamos que para tener una economía inclusiva hay que tener un Estado que tenga estas capacidades y fortalezas, pero también tiene que actuar bajo el interés colectivo. Debe tener un sistema de distribución en la sociedad. Pueden pensar en eso como la democracia, que se conecta con esta democracia, y hablamos bastante de la historia. Y para hablar de manera histórica, de ser optimista, hablamos de la democracia, hablamos de la distribución amplia del poder político, pero el punto clave aquí es que el Estado tiene que trabajar para el interés del colectivo de la sociedad. Y podría pensar, ok, sí, tenemos, el Estado es fuerte, tiene su capacidad, pero ¿cómo garantizamos que el sector privado será independiente de ello? ¿Cómo garantizamos que el Estado no tendrá más fuerza que el sector privado o va a afectar la generación de riqueza del sector privado? Estudiamos esto en nuestro libro, El corredor estrecho, The Narrow Corridor. Es este equilibrio entre el Estado y la sociedad. Y una forma de pensar en los problemas en el mundo es que en términos de este imbalance, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Rusia. El problema en Rusia actualmente es que el Estado es extremadamente poderoso y la sociedad no tiene la habilidad de influenciar al Estado. No se puede funcionar sin que el Estado permita o sin el patrocinio o mandato del Estado. Pero de pronto suele ser casi lo opuesto. He trabajado en África subsahariana y ahí suele ser casi lo opuesto. El Estado es muy débil y no tiene la capacidad de hacer casi nada de lo que esperaríamos que hiciera un Estado, pero la sociedad es muy organizada, siguiendo líneas tradicionales, y ese es el punto opuesto. Lo que enfatizamos es que ninguno de esos casos son buenos, ni el de los rusos ni el de los africanos. Y aún así, el truco para generar instituciones inclusivas de una manera sostenible es este equilibrio entre el Estado y la sociedad. Y a eso lo llamamos el corredor estrecho. Y aquí tenemos ese diagrama del libro. No sé si me puse ya muy académico, pero la idea es que en el punto medio tiene que haber un equilibrio entre el Estado y la sociedad que llamamos el corredor estrecho. Es la relación entre el Estado y la sociedad. El Estado ofrece bienes públicos y la sociedad tiene que impulsar al Estado para hacer que funcione en el interés colectivo y no tomar el papel que domine la sociedad o que sea predatorio hacia la sociedad.
Pero también tenemos el caso de África, en el que la sociedad no tiene que ser tan fuerte tampoco, porque necesita de la ayuda del Estado para poder trabajar de manera constructiva. Y entonces se vuelve esta competencia entre el Estado y la sociedad. Y esto es como de Alicia a través del espejo, donde tenemos a la reina de corazones que sube y sube y se queda en el mismo lugar. Y la idea es que el Estado y la sociedad están constantemente elevándose unos a otros, y se vuelve esta dinámica que nos brinda instituciones inclusivas. Ese es nuestro argumento. Y quería terminar hablando del momento en el que nos encontramos en el clima mundial actual. No puedo hablar por México, pero puedo hablar de mis dos países, los Estados Unidos y Reino Unido. Creo que mucho de nuestro trabajo en el pasado ha enfatizado, ¿saben? Bueno, imaginemos que estamos en la situación en el corredor, en el que los estados y la sociedad van evolucionando. ¿Qué podría poner eso en riesgo? ¿Qué podría dañar la trayectoria de encaminarnos a una sociedad más próspera? El profesor enfatizó en su trabajo que eso podría verse disminuido por los proyectos políticos de élite, los elitistas, los militares, los dictadores, podría verse afectado por los partidos comunistas. Pensemos en Cuba, pensemos en... ¿Saben todo esto? Entonces hablamos del trabajo teórico, pero mucho de lo que vemos en el mundo actualmente es mucho más popular, es mucho más democrático, de este efecto de la reina roja. Chávez subió al poder en una elección democrática, empezando por ahí. Pero algo que vemos en el capítulo 9 del Corredor Estrecho es la reina roja fuera de control. Habla del tipo de amenazas hacia la inclusión y hacia la dinámica que surge del momento. Y es el punto número 2 aquí, que los ciudadanos están dispuestos a derrocar al sistema. Y podemos hablar de muchas cosas al respecto, pero para mí, cuando veo esto, veo que hay una falla en las instituciones. El mundo cambia, surgen nuevos retos. Las instituciones tienen que adaptarse, y estoy seguro de que es lo mismo en el sector privado. El mundo cambia, hay crisis financieras, hay que estabilizarse, hay que adaptarse, hay que ver cómo incorporamos, cómo mejoramos, y constantemente estamos adaptándonos, constantemente estamos cambiando. Y para mí, una gran parte de las crisis o de los problemas que tenemos en el momento es esta falla de poder adaptarnos en la esfera política, particularmente en los Estados Unidos. Les daré un ejemplo de esto. Mi ejemplo favorito. En 1975, y es la muestra de la polarización de los Estados Unidos. Fue como esta división cultural de diferentes partes de los Estados Unidos. Y para mí, esto demuestra lo que está ocurriendo. La gente no entiende los puntos de vista de otras personas o sus actitudes. Soy de Inglaterra, entonces un ejemplo británico. Aquí es donde yo crecí, en South Bank, en el norte de Inglaterra. Y puedo garantizarles que nadie en esta sala ha estado en South Bank. Si quieren ver un barrio en Inglaterra, esto es lo más cercano que veremos a un barrio bajo de lo que puedan pensar. El 66% a favor, el 66% de la persona de South Bank votaron a favor del Brexit. Y están intentando entender cuál es el problema, que fue lo del Brexit. Y esta es la visión del sobrevuelo del norte de Inglaterra. Y aquí hay otra razón por la cual la gente es infeliz. Esta es mi vista de mi ciudad, Chicago. El cuarto distrito de Illinois. Solo una persona hispánica se eligió para el Congreso en Illinois. Hay que forzar a toda la gente hispánica al distrito congresional para solo poder elegir a una persona. Y esto es lo que ocurre. Lo que digo es, ¿por qué la gente está en descontento? Esta es la razón por la cual están en descontento.
Hay una reducción de la confianza en las instituciones de Estados Unidos, el Congreso, el Poder Judicial, y es algo que ocurre también en México. Entonces voy a terminar diciendo, de cierta forma, ¿saben? Si pensamos en movernos hacia una sociedad más inclusiva, construir instituciones económicas en nuestro corredor estrecho, operamos pensando en esto, pero también analizamos qué puede salir mal en ese camino. Y he pensado en México, en América Latina, en los últimos 30 o 40 años, y vemos todos esos caminos hacia la inclusión, hemos visto progreso hacia la democracia, hacia economías más dinámicas, hacia esta apertura al mundo, la globalización. Pero ¿cómo es esto sostenible? Y creo que estamos en un momento en el que al menos ustedes podrían estar bien, pero yo estoy ansioso y nervioso. Y hemos estado pensando en esto y he pensado cuáles son los retos que creo que quiero dibujar en cuanto a mis ideas sobre los retos. ¿Y por qué me gusta venir tanto a México? ¿Saben? He pasado mucho tiempo en Colombia, pero ¿qué es lo que tiene México que Colombia no tiene? Y creo que la fotografía a la izquierda la puse porque se relaciona con una institución financiera, el IMSS. ¿Qué es eso? De 1944. Es el águila de los mexicas y es la Virgen de Guadalupe. Ese periodo en México en los 30 y 40 me parece fascinante como proyecto cultural e institucional que recopila este proyecto inclusivo que es algo inimaginable en Colombia. Y si el poder de México avanzara y creciera de los mismos retos que golpearon a los Estados Unidos basándose en lo que yo conozco y sé, diría, ¿cuál es la nueva versión de esto? ¿Cómo se vería una nueva versión inclusiva de esto? Este es el México viejo, pero algo para reinventarnos, algo para reimaginarnos. La mayoría de los proyectos exitosos de los Estados Unidos en Inglaterra tienen una esencia o una noción de una comunalidad o unos cimientos comunes, y es lo que ocurre en los Estados Unidos. Y pienso que México es un ejemplo hermoso de cómo eso en algún momento se forjó en este país. Nunca se forjó en Colombia o en muchos países latinoamericanos. Es como un nosotros contra ellos, pero esto no es un nosotros contra ellos. Esto es los mexicanos unidos. Y me parece que esto es hermoso. Y ya. Gracias. Gracias, profesor. Muy interesante, como siempre. Solo para compartir, tuvimos una gran reforma en el sistema de pensiones y creceremos de manera muy directa en los próximos años. Queremos alcanzar el 20% del PIB para 2030 y el 50% para el 2050. Entonces, la dinámica del sistema se ven bastante prometedoras. Permítame empezar diciéndole, estamos viviendo en un mundo muy diferente actualmente al que vivíamos hace 10, 5 o incluso 2 años. Hay muchas tendencias nuevas en el mundo que surgen y llegan a diferentes países. Vemos la desglobalización, la polarización por todo el mundo, está en todos lados. ¿Qué tendencias ve en el mundo que puedan tener un impacto eventual en el crecimiento y el potencial que puedan afectar el progreso en las economías mundiales? ¿Ve algo? ¿La globalización o la desglobalización, la polarización es un tema de preocupación para usted? Sí, creo que no queda duda de que entraremos en un periodo de desglobalización. Los demócratas lo están viendo, el presidente Biden no cambió los aranceles para China. Estamos viendo estas situaciones. Los demócratas convergieron en cuanto a las fronteras, el tema de las fronteras, y son situaciones que estamos viendo y creo que veremos la desglobalización.
y tendrá consecuencias para los precios de los bienes en América Latina, pero también tenemos oportunidades porque parte de esto es la reconfiguración de la cadena de suministros globales y mucha de la producción volverá a Estados Unidos, a México, y parece ser una oportunidad increíble para México. ¿Cómo lo llaman? Friendshoring y nearshoring, así es. Y nos brindará un apoyo para este momento tan antagonista que tenemos en relaciones. Tenemos Rusia, China, y me parece inevitable que pasará esto. Creo que para muchas partes del mundo esto tendrá efectos económicos negativos, el crecimiento económico disminuirá un poco, se ralentizará al menos, pero para México se encuentra en una posición en la que puede beneficiarse de esa reconfiguración del comercio. Creo que las cosas más grandes serían el cambio climático, lo que vimos en la conferencia en Azerbaiyán. La mayoría de las corporaciones no surgirán porque el presidente Trump no hará nada sobre el cambio climático, y eso es aterrador. Depende de con quién hablen, pero al menos mis amigos, yo no soy un catedrático de esto, pero mis amigos que sí lo son, dicen que sí, hay mucho progreso, vehículos eléctricos, energía verde, están pasando muchas cosas, pero no es lo suficientemente rápido, no vamos tan rápido, y entonces ahora perderemos otros 4 años, y para mí eso está poniendo en riesgo la vida sobre la Tierra. Y el tercer punto del que puedo hablar, y bueno, algo que quiero mencionar, es un punto difícil de entender, es este populismo que vemos en todos lados, en Estados Unidos, en México, en Chile, en India, en las Filipinas, en Hungría, y qué rayos tienen todos esos países en común, ¿por qué están actuando de esa forma? Pero para mí hay una especie de falta de creencia en la democracia como una idea. América Latina se democratizó, y cuando ocurrió esta tercera ola de democracia en los 80, en los 90, cuando desapareció esta parte militar, a la gente se le prometió tanto y esperaban tanto, y entonces la gente pensó, incluso en México, que todo ocurriría mañana, iba a ser un cambio. Y entonces es frustrante porque las democracias pueden ser corruptas y toma tiempo construir instituciones funcionales, y la gente se vuelve impaciente. Y es lo que estoy viendo por todos lados, es lo que tienen en común las Filipinas con India, con Europa del Este, con la democratización de los 90, partes de África, tuvimos estos golpes de Estado, y la gente está perdiendo la fe en la idea de la democracia como una manera de cambiar sus vidas. Pero creo que lo que nos demuestran las pruebas es que el hecho de aceptar algo no implica que sea peor para ellos. Gracias, profesor. En estos países donde tenemos estos retos tan grandes económicos y sociales, dio ya varios ejemplos de lo que deberían estar haciendo en cuestiones de generar o aceptar instituciones inclusivas. ¿Cuáles cree que son los aspectos o las cosas más críticas que deberían estar haciendo y llevando a cabo estos países? Y más importante aún, ¿qué otras cosas no deberían estar haciendo? ¿Qué deberían evitar hacer para continuar el progreso y continuar con el crecimiento de sus países? Bueno, creo que lo que los países deban estar haciendo depende de cuál país estemos hablando en particular. Alguna de las cosas más difíciles de hacer en la investigación es que puedo pararme y hablar de las instituciones inclusivas, pero si quieren hablar, lo que yo doy son principios generales, pero si queremos hablar de qué hacer para que las instituciones se vuelvan más inclusivas, entonces la respuesta es diferente de lo que hay que hacer en México, de lo que es en Chile, de lo que es en Zimbabue, de lo que es en Uzbekistán, porque son situaciones distintas y eso es importante. Los retos son muy diferentes dependiendo de dónde estén en el mundo. Y creo que algunos de los principios de tomar las personalidades, construir estas instituciones y despersonalizar las cosas implica construir procedimientos, porque saben es lo que hay que hacer en el sector corporativo. Hay que crear
un negocio, hay que generar normas, leyes, promover talento. Hay que evitar promover a la gente por si son sus conocidos, si son sus familiares, y es una fórmula, y es lo mismo en el sector público. Te voy a dar un ejemplo hermoso que viene de Colombia, porque no sé nada de México, pero bueno, el presidente quiere acabar con la gente rica. No creo que sea una mala idea. Quiere cobrar impuestos a los ricos. Y entonces, ¿qué se hace con los recursos? Y lo que dicen es que la gente en Colombia está feliz de pagar impuestos, pero lo que quieren saber es que esos ingresos se gasten en algo de valor para la sociedad. Entonces se suben los impuestos a la gente con mayores riquezas. ¿Qué pasa? Se reducen estas ideas porque no tienen la capacidad de pagar esto. Eso es puro teatro. Entonces no se lo están tomando en serio y no se hace en serio. Necesitan construir las instituciones para generar los recursos, para gastar los recursos. Y creo que si pudieran construir esas instituciones y poner su confianza en las instituciones, lo que esto demuestra es que la gente está perfectamente feliz y de acuerdo en pagar impuestos, pero quieren vivir en un país con servicios, con movilidad social, con prosperidad. Hay que construir eso, tienen que construir eso, y para eso se hacen las instituciones. Mencionaste China y Rusia anteriormente, y en el libro explicas que hay un concepto llamado Leviatán. Y me da curiosidad saber cuál es tu opinión sobre China. ¿Cómo podemos explicar el desarrollo de China y su progreso en los últimos 20 años de este lado de la gráfica y de este lado de la tendencia, y qué piensas sobre el futuro? Es una gran pregunta. Esta es la forma en la que pienso sobre China. Me parece que China es algo en lo que personas perfectamente racionales pueden estar en desacuerdo porque es un país demasiado grande, pero si pensamos en su crecimiento económico desde la década de los 70, China floreció moviendo las instituciones financieras en una dirección más inclusiva, desmantelando el socialismo, la planeación centralizada y permitiéndole a las personas tomar decisiones sobre sus propios esfuerzos, la inclusión, en pocas palabras. Y el problema con esto, desde nuestra perspectiva, es que todo esto sucede bajo una dictadura comunista. Xi Jinping decidió que las cosas tenían que cambiar, que tenían que moverse. ¿Cómo se puede sostener? Y la idea es muy sencilla. El poder absoluto corrompe. No podemos tener una sociedad o una economía emprendedora y exitosa con una dictadura totalitaria. Piensen en Jack Ma, que es uno de los casos de éxito más impresionantes. Jack Ma hizo una crítica de los cuerpos regulatorios y desapareció, esencialmente como Stalin. Si vamos a la casa de Trotsky en Coyoacán, pueden ver las fotografías y pueden ver cómo hay personas que desaparecen gradualmente conforme Stalin las iba asesinando. Es muy interesante. Y bueno, como emprendedores pensamos que queremos innovar. Siempre nos preocupa si algo va a antagonizar al Partido Comunista, si no les va a gustar, así que es mejor no innovar. Me parece que si pensamos en la situación, bueno, China ha hecho un gran progreso, pero no puede durar. No hay forma en la que dure. No sé cómo podría terminar. Nadie anticipó que la Unión Soviética fuera a terminar o de qué manera, pero lo que vemos en la última década es una concentración de poder personal en las manos del presidente Xi, y solamente hay una forma en la que esto puede terminar. Y me temo que no puede ser buena para la economía. El Partido Comunista está interesado en el poder a final de cuentas, igual que en Norcorea. Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, hablando sobre el equilibrio de poder en el mundo, hay una tensión económica y política en términos de las relaciones entre Estados Unidos, China y Rusia. ¿Qué piensas
sobre hacia dónde vamos como un mundo. Sé que es una cuestión difícil que no va a suceder en los próximos 5 o 10 años, pero ¿qué piensas del futuro de este equilibrio en términos de crecimiento y qué significará para las economías del mundo? Porque todo lo que sucede tanto en China como en Rusia y en Estados Unidos afectará a todo lo demás. ¿Esto afectará el orden social del mundo en los próximos años? Es una pregunta muy complicada. Creo que hay diferentes escenarios que podríamos plantear. Me parece que el escenario base, desde mi punto de vista, sería que a pesar de todos los desafíos que vemos el día de hoy en Estados Unidos, todavía podemos ver que hay mucha innovación, mucha creatividad, el crecimiento de la inteligencia artificial. Hay cosas que suceden en China. Sin embargo, la acción más importante se lleva a cabo en los Estados Unidos. Y me parece que la ventaja que ha tenido Estados Unidos sobre cualquier otra parte del mundo es esta capacidad de poder succionar el talento de todos lados, talento de México, talento de Latinoamérica, talento de cualquier lugar. ¿De dónde viene Elon Musk? ¿Dónde creció? En Sudáfrica. ¿De dónde era el padre de Steve Jobs? De Siria. De Rusia. Así que toman todas las ideas y las succionan. Me parece que si esto se pone en riesgo, sería algo bastante serio para Estados Unidos. Sin embargo, me parece que Rusia será siempre Rusia. Tiene muchos recursos naturales y realmente no es una amenaza a nivel económico. China podría serlo, pero de nuevo, como acabamos de discutirlo, no creo que el dinamismo económico chino sea sostenible. Si pensamos en 20 años a futuro, ¿cómo será el mundo? Creo que será bastante similar en términos de que tendremos el dominio económico de Estados Unidos y esto sucede. Pero ¿por qué fracasan los países? Esto es historia. Nadie pudo haber previsto lo que pasó con la Unión Soviética, así que hay muchos ejemplos que podemos plantear en la historia de la sociedad de cómo las cosas se fueron a la inversa. Venecia es un gran ejemplo, me parece que era una de las partes más prósperas del mundo a finales de la Edad Media y comenzó allá a la inversa, comenzó a destruir sus instituciones económicas que habían creado su propia prosperidad. ¿Esto podría suceder en Estados Unidos? Claro. Ok, y hablando sobre innovación y tecnología, cambiando un poco el tema hacia la tecnología y la innovación, han habido mucha innovación en términos de tecnología. La inteligencia artificial está al centro de toda conversación el día de hoy. ¿Cómo cree que esto puede moldear o mejor déjeme preguntarle, ¿deberíamos de estar preocupados sobre esta carrera tecnológica, su aceleración, la inteligencia artificial y el impacto socioeconómico que puede tener en el mundo? La forma en la que pensamos sobre estas tecnologías es que la prosperidad del mundo moderno durante los últimos 150 años han sido creados por estas nuevas tecnologías y por esta innovación, desde el foco. Así que cada vez que una de estas innovaciones surge, que implican varios escenarios de desastre, no creo que la tecnología tenga implicaciones particulares en la sociedad. Es la forma en la que la usamos y cómo la regulamos. Desde mi punto de vista, la inteligencia artificial o todo este tipo de tecnologías, la robótica, etcétera, que está explotando al día de hoy, son herramientas fantásticas, pero tenemos que utilizarlas de la forma correcta y tenemos que diseñarlas de una forma que sea complementaria con la sociedad. Creo que uno de los problemas el día de hoy es que gran parte de este trabajo y gran parte de estas tecnologías están siendo utilizadas para sustituir a los trabajadores, para reducir los salarios. Y eso sucede en Estados Unidos y es muchas veces porque tenemos una relación
de alguna forma antagónica en los contextos industriales. Así que me parece que la regulación necesita reimaginar cómo podemos utilizar estas tecnologías de forma que sean complementarias con las capacidades de las personas y las personas propias. Me parece que cualquier persona ha intentado averiguar cómo utilizar ChatGPT para la enseñanza, para sus propios trabajos, cómo utilizarla con los estudiantes. Intentamos enseñar a los estudiantes a usarla, pero yo creo que es una herramienta que puede ser muy complementaria. No crea que esté reemplazándome a mí, por ejemplo, espero que no lo sea. Creo que es algo que puede ser complementario. No se trata de que me reemplace, sino de que me vuelva más productivo, y creo que así deberíamos de pensarlo. ¿Cómo podemos hacer que todos sean más productivos? Dado su reconocimiento con el Premio Nobel, pero durante 30 años del estudio de instituciones, ¿tiene alguna idea sobre cómo México debería evolucionar en los próximos años, dada la posición tan única en la que nos encontramos en esta situación de nearshoring o estas tensiones comerciales entre China y Estados Unidos? No tengo una agenda de políticas, pero siempre me gusta subrayar. Hablo mucho sobre la historia y el primer capítulo del libro, que comienza con esta comparación de Nogales. Hablamos sobre la historia de 500 años, la divergencia entre Norteamérica y Sudamérica, y cómo emergió una sociedad más inclusiva en Norteamérica que en Latinoamérica. Pero todo eso es historia. Y la historia nos limita y nos moldea, sin embargo, no determina el futuro. Y me parece que el énfasis en las instituciones y en cómo las personas estructuran las sociedades en las que viven, para nosotros esto siempre ha sido una narrativa muy empoderadora. No es algo que limite a México. Al contrario, cuando pienso en América Latina, pienso que México ha aprovechado su cultura de una forma muy fascinante al crear un suelo común que hace falta en muchos países latinoamericanos. Así que creo que se trata sobre tener un proyecto que pueda imaginar un futuro próspero y pensar en cómo podemos construir estas instituciones, cómo podemos liberar todo el talento latente en esta sociedad. Excelente, muchas gracias, profesor. Ha sido un honor tenerlo con nosotros, ha sido un placer platicar con usted, y bienvenido a México.